Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan todos muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida desde la Academia Daniel. En esta oportunidad tenemos un invitado de honor. Nos acompaña el doctor Ciro Áñez, quien traerá en esta ocasión un tema de interés general. Hoy hablaremos sobre la ética en la función pública, pero la influencia también que tiene el cristianismo dentro del ejercicio de la administración pública. En tal sentido, damos la cordial bienvenida y el inicio, así como también pedimos, en este sentido, brevemente presentar una pequeña introducción a la hoja de vida de nuestro invitado de honor, el doctor Ciro Áñez Núñez. Presentarles a ustedes como un profesional en Derecho que ha sido titulado, candidato a doctor actualmente por el Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad UNSA. Es máster en Derecho Penal y también ha obtenido una mención honorífica por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con la especialidad en el área constitucional, formando parte integrante de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Ha cursado también programas académicos de posgrado con desarrollos en universidades como la Universidad Carlos III de Madrid, así como también cuenta con posgrados en educación virtual, entre otros. Es coordinador incluso académico dentro de la Casa Superior de Estudios de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, columnista también destacado en el diario El Deber, razón por la cual hoy nos sentimos muy honrados con su participación. Nuestro columnista y expositor hará una masterclass. Ello implica que hará una breve introducción en el tema para acto seguido abordar dos ejes temáticos. La primera parte, que trata específicamente del ejercicio de la lucha contra la corrupción, es decir, todas las acciones que realizan no solamente las autoridades públicas, sino también organismos internacionales y estados para poder erradicar este lastre de la sociedad. El eje número 2 trata de la incidencia o grado de influencia que tiene el cristianismo dentro de la función. Y como se había anticipado, entonces damos inicio al espacio para que nuestro expositor pueda presentar su tema en esta ocasión. Adelante, doctor Ciro Áñez. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Carolina Osturte. Muchas gracias a la Academia Daniel por esta invitación. Con mucho gusto he aceptado justamente compartir este conversatorio masterclass. La temática no deja de ser complicada e interesante. Van a ver por qué digo complicada. El título que está colocado es Ética en la función pública e influencia del cristianismo. Y claro, cuando hablamos de ética, es una disciplina, ¿no?, normativa que tiene un objetivo que viene a ser definir de forma racional qué constituye un acto bueno o virtuoso, independientemente de la cultura o las costumbres en que se enmarque una o varias sociedades. Cualquier situación que ocurra, inexorablemente tiene como meta el respeto recíproco como el deber ser, ¿no?, con exclusión de quienes se dirigen a la falta de respeto al prójimo en provecho propio, lo cual lamentablemente es una peculiaridad que se da en los gobiernos autoritarios de muy diversos corrientes y cortes. En una sociedad civilizada, el único modo de contar con armonía de intereses, el deber ser, consiste en el respeto justamente recíproco a esos proyectos de vida de todas las personas, cualquiera que sean estos, sin premiar, obviamente, el abuso de poder. Y todos los seres humanos tienen como meta pasar de una situación menos favorable, pongámoslo el criterio de el ser actual, a una que les proporcione mayor satisfacción, y pongámoslo el deber ser. En ese contexto,
la ética no constituye una mera decoración, sino algo eminentemente práctico y de gran utilidad para la realización de las potencialidades de cada cual en búsqueda del bien. Todos cometemos faltas, obviamente, pero nadie puede tirar, como decimos, la primera piedra. De lo que se trata acá es de distinguir entre el pantano, diríamos así, y la huella, para no idealizar el pantano y realizar esfuerzos al efecto de retomar, obviamente, la huella, ¿no? Y de ahí es que debe existir una relación entre la ética y la función pública. Y así ya lo establece nuestra Constitución boliviana, por ejemplo. En nuestra legislación boliviana, el artículo 232 de la Constitución boliviana establece que la administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, que esto va más vinculado también a la preocupación por ese bienestar ajeno, y luego viene la ética, o sea, está dentro de la Constitución como un principio de la administración pública, la ética, la transparencia, entre otros. Viene ahora un interrogante de la mayor importancia en esta temática y pongo la pregunta así de forma seguida de una respuesta. Cuando decimos cómo proceder en la vida diaria frente a las más variadas circunstancias. Muchas veces hemos escuchado que si bien se trata de acuerdo en que las cosas deberían ser de tal o cual manera, sin embargo, dado que son de otra forma, para seguir viviendo hay quienes van a decir, no hay más remedio que actuar de forma distinta y amoldarse. Y aquí pongo como un ejemplo que vamos un poco a razonar acá, cuando decimos, imaginémonos que nos encontramos en los tiempos de Hitler, ¿ok? Y uno de los asesinos seriales de la Alemania hitleriana irrumpe en el domicilio de alguien en búsqueda del hijo del dueño de casa. Y para contrarrestar semejante barrabasada, el padre soborna al oficial para salvar a su hijo. El padre sabe que se está enriqueciendo a un criminal, sin embargo, estima que se ve obligado a proceder de aquella manera. Este ejemplo extremo ocurre de modo muy atenuado en la forma cotidiana con gobiernos autoritarios de muy diversas corrientes. Esto alegan empresarios, por ejemplo, que pueden decir estar embretados por el poder de turno a riesgo de perder su empresa y muchas otras situaciones de quienes se vean envueltos en trámites burocráticos muy variados. Sin embargo, siempre a veces se busca la excusa como pretexto para poder justificar justamente que el mal continúe. Sin duda que hay un límite al desvarío, ¿no es cierto? O sea, pero la encrucijada existe y hay conductas ejemplares que no admiten ninguna acción contraria a valores esenciales. Y es ahí, por ejemplo, cuando no se renuncia a lo más preciado con tal de mantenerse en los principios. Y el ejemplo, si ya hablamos de la parte cristiana bíblica, ustedes ven a Daniel, justo lleva el nombre de la academia, Daniel en la Biblia misma explica su testimonio de vida, ¿no? Pero el común de los mortales se ve compelido a entrar por las variantes de seguir viviendo, por ejemplo, ¿no? Y insisto, tanto el sector público como el sector privado, en el sector privado habrá quienes digan que se ven obligados a acceder a los caprichos del mandamás de turno, ¿no? Aunque vean claramente la distancia entre lo que aceptan ser y el deber ser, y así como tantos casos equivalentes. Con todo ello, lo que interesa acá es el discernimiento, ¿no? Que es de vital importancia. Distinguir algo de otra cosa, señalando las diferencias que deben haber. No es del caso juzgar ahora las diversas conductas que hemos mencionado en el caso de los tiempos hitlerianos, como les comenté, pero sí debe primar el discernimiento, ¿no es cierto? Esto implica, lo que sí debe remarcarse es que todos los seres humanos deben contribuir de un modo u otro para prevalecer el respeto recíproco. De lo contrario, cualquiera sea la actividad de cada cual, indefectiblemente todo se puede perder, todo perecerá, ¿no es cierto? Entonces, para mantener esto, justamente decía, la ética no es un mero decorativo, porque luego la permisibilidad hace que se degenere y se generalice el problema, en este caso, de la corrupción. Los que proceden con base en la componenda, en la prebenda, clientelismo, corrupción, por lo menos deben contribuir con un resguardo destinado a tiempo y también a recursos, o las dos cosas, al efecto de cubrir esa retirada que quiere hacer.
Pero si solo se la pasa justificando la necesidad de ceder en principios, deben saber que consolidan la barranca, es decir, la barranca hacia abajo, y que si pretenden vivir a costa del esfuerzo de terceros para mantener privilegios, ¿no es cierto?, y lastimar justamente a los demás, es como, diríamos así, contaminar el río, es decir, contaminamos todo. Entonces, por eso es que ese gran valor de que la ética esté presente en la función pública y también en nuestra vida privada. Entonces, debe surgir la relevancia de no ceder en principios, ¿no es cierto? Y como les decía, ¿no?, un testimonio vivo, bíblico, de la irrenunciabilidad a los principios en la función pública, fue justamente Daniel, ¿no?, quien fue funcionario público, ¿no?, por cuanto ocupó importantes cargos, tanto en el imperio neobabilónico como en Medo-Persa, y donde existen variados conflictos que estuvo sometido él, ¿no es cierto?, y hasta peligraron su vida, así como el ejemplo que le ponía extremo de peligrar la vida en el tiempo hitleriano. Puede notarse en él la convicción, la integridad y la fidelidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, Daniel en el Foso de los Leones, ¿no?, como consecuencia de la intriga cortesana, el fruto de esa envidia o por discriminación, el castigo, la incompetencia ajena que lo alcanza a él, pero milagrosamente se salva, ¿no? Recordemos también que ya en la corte Daniel fue también condenado a muerte y nuevamente con discreción y sensatez el funcionario público hebreo Daniel propuso una solución demostrando su dependencia a Dios en este caso, su fidelidad, su obediencia ante situaciones de imposible resolución, y también demostró su preocupación por el bienestar ajeno, ¿no?, siendo recompensado con esa intervención divina que tuvo, recibiendo revelación a un sueño de Nabucodonosor, salvando su vida, y no solo la de él, también la de los caldeos, y demostrando la superioridad de los principios de que deben regir en la vida de las personas. Aunque firmes a sus convicciones, fue inteligente en la forma de plantear el problema, sugirió una solución sujeta a evaluación, finalmente consiguió mantener fiel él a los principios. Todos nuestros actos presentes, o sea, lo que es actualmente, están dirigidos a lo que debe ser, o sea, al deber ser que se motiva a mejorar como persona. En un sentido ético más preciso y restringido, tal como apuntamos antes, el deber ser se refiere a esa conducta de respeto al prójimo. Al respecto, cabe citar dos pensamientos, ¿no? En este caso voy a citar a José Ortega y Gasset, uno referido a lo que decíamos sobre la pretensión, diríamos en palabras de él, se llamaba como free riders, es decir, los jinetes libres, y el otro sobre la trascendencia de hacer valer el individualismo, que es lo que aspira a la sociedad abierta, pero basado en principios ético-morales. En el primer caso, escribe El Espectador, un libro que escrito por él, dice, si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa por sostener la civilización y se ha fastidiado usted, en un 2x3 se queda usted sin civilización, un descuido y cuando mira a su alrededor todo se ha volatilizado. Por ello es de tanta importancia preocuparse y ocuparse de trabajar por la libertad con ética, que es el oxígeno de la vida civilizada, pero apartándose de los timoratos y estrechar filas con los honestos. Y aquí hay una gráfica bíblica que condena a los tibios, por ejemplo. Ahora, entendamos que lo que sucede y salta a la voz pública no se debe quedar en la indiferencia hacia los demás, creyendo que solo es el mal del otro y que no importa que es el mal del otro. Sin embargo, debemos entender que ese mal del otro luego nos va a complicar. Esa perspectiva de vida debemos transformarla. Entendamos que todos formamos parte, diríamos así, de una tribu en general, ¿no? Hablamos de toda la humanidad. Por lo tanto, si llueve donde un vecino, todos tenemos los pies mojados, ¿no? Entonces, la abundancia de corrupción nos dañará y nos daña a todos finalmente. Como diría el filósofo Edgar Morin, por ejemplo, decía, la parte está en el todo y el todo está en la parte, ¿no? Todos deseamos mejorar, crecer, etcétera, pero para ello necesitamos revisar si estamos a la altura de dicha solicitud. Nada viene por el azar, ¿no es cierto? Para recibir lo que deseamos, antes debemos desprendernos de lo que no queremos, de lo que nos daña. En consecuencia, debemos esforzarnos, obviamente, de ser verdaderamente parte de la solución y no del problema, dejando a un lado la mentira, el engaño, detestando ese engaño que se hace como costumbre a veces, y tratemos de ser íntegros,
pragmáticos e integrales, pues ninguna mejora existirá en nosotros si seguimos premiando la mentira y el engaño, que son justamente los gérmenes de la corrupción. El segundo pensamiento, que también pertenece al libro de La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, él dice lo siguiente, ¿no? Ahora, por lo visto, vuelven muchos hombres a sentir nostalgias del rebaño, se entregan con pasión a lo que en ellos había aún de ovejas, quieren marchar por la vida bien juntos en ruta colectiva, lana contra lana y cabeza caída. Por eso en muchos pueblos andan buscando un guía y un mastín. El odio al liberalismo, en este caso en sus principios, no procede de otra fuente, porque el liberalismo, antes de que una cuestión de más o menos mejor política, es una idea radical sobre la vida, es creer que cada ser humano debe quedar franco para henchir su individualidad e intransferible destino. En otras palabras, tenemos que revisar como sociedad cómo estamos, digamos, ¿no? Porque el hecho está de que no debemos caer tampoco en esos fanatismos, dogmatismos, ni endiosando a un Estado, ni agigantando e instaurando gobiernos autoritarios, los cuales generan también abuso de poder, y esto también se lo asimila como corrupción, y tampoco caer presos en el mundo de las apariencias basado en la codicia, ¿no? Lo peor es buscar, como le decía al comienzo, esos pretextos en los extremos, como esos tiempos italianos que les puse como ejemplo, para justificar la falta de ética y de transparencia. El mundo de las apariencias y los pretextos para justificar una perversa justificación. O sea, la semilla de la corrupción es la mentira y el engaño, con base principalmente en la codicia y en la avaricia. En la idea de que se es mejor persona por lo que se tiene en cuanto a cosas o en cuanto a recursos económicos, se ostenta en la opulencia, en lo que se muestra. Entonces, esa codicia, lamentablemente, se trastoca las cosas. Se considera éxito algo que no lo es, ¿me entiendes? En cualquier lugar, sea un país, una empresa, un hogar, una familia, cuando la situación de corrupción es generalizada, aparece a la par la total falta de vergüenza. De ahí empezamos a hablar de la corrupción desvergonzada y generalizada, al extremo de llegar inclusive a la distorsión hacia las creencias, inclusive mítico-religiosas, paganas en todo caso, tales como la bendición de las balas, ¿me dejo entender? Cuando hablamos de narcotráfico y gente que está rezando porque le vaya bien un soborno, porque le vaya bien un sicariato, o sea, cosas que son locura, la afición a los rezos y a los brujos, pidiendo a la divinidad que le salga bien el soborno, como le decía, y se maneja entre balas y rezos. O sea, esto genera una corrupción desvergonzada que trastoca todo, ¿no? Surgen también frases que son pretextos para justificar justamente esto de que exista y se viva bajo corrupción. ¿Y por qué? Porque se mueve mucho en función a emociones. Por ejemplo, hay quienes pueden decir una frase de pretexto, decir, con ética, con dignidad e integridad, no se come. Otros van a decir, no, lo que cuestionan son envidiosos puritanos o odiosos moralistas. O van a decir, son más moralistas que el Papa. Otros van a decir, la ética es un estorbo para enriquecerse y gozar la vida. Hay otros que van a decir, la energía es limitada, que otros se dediquen a eso, yo me voy a otro lado. Entonces, el tema es que en ese sentido no se debiera ver a las emociones fuera de la razón, como comúnmente se trata de entenderlo. En otros términos, no hay incompatibilidad entre emoción y razón. No se trata de conceptos mutuamente excluyentes, sino de fenómenos complementarios. Uno quiere o desea tal o cual cosa porque primero estimó más o menos detenidamente que el objeto deseado o querido le conviene, le agrada, satisface, buscando el bien, pero sin dañar a los demás, obviamente, de lo cual no se desprende que el sujeto actuante necesariamente acierte en su conjetura. El gran problema está en la jaula justamente del ego, ¿no? Esa egolatría, esa falta de dominio propio, sin importar la procedencia de los recursos del dinero, se busca la opulencia, la codicia, y como le decía, confunden el éxito con codicia. Se debe de redefinir el éxito desde el sentido común y la objetividad. El éxito debería medirse más realmente en que la persona esté agradecida de vivir, ¿no? Como una constante permanente mientras existe, y por ende cuando muera, diríamos así, sabemos que la muerte es parte del proceso de vida, pero muera contento por cuanto estuvo agradecido de estar vivo, ¿no es cierto? No incentivar ni caer en esas malas prácticas como ocurre en estos delitos de corrupción, que está vinculado con la función pública cuando hablamos de
el pago de porcentajes por acceder a un cargo público, para lograr adjudicarse algo como proveedor, entre otros. El gran problema de un Estado agigantado y que una dependencia estatal atroz justamente genera que muchos de los privados también, la única forma que ven ellos para subsistir es estar en una dependencia estatal enorme. Y para ello genera más situaciones de actos de corrupción interna para obtener justamente ese tipo de apego. El utilitario dirá que se preocupen otros por el tema ético, moral, a mí me interesa mejorar mi economía y punto. Pero justamente les decía, al final, si te llueve al vecino, tus pies van a estar también mojados después. La corrupción es un fenómeno que afecta a individuos, instituciones, sociedades alrededor de todo el mundo. No es privativo a un grupo particular, a una cultura o a un país. Aqueja a todos. Aún en los países y regiones considerados más desarrollados, se le ha calificado de diferentes maneras como un cáncer social, la plaga, entre otros denominativos. Las formas que se manifiestan la corrupción son distintas. Comúnmente se asocia la corrupción con los sobornos o coimas pagados a los políticos y a los burócratas. Sin embargo, la corrupción es mucho más que eso. Los sobornos son solo una de las expresiones del fenómeno. Existen muchas otras tanto o más insidiosas y dañinas para la sociedad. Como definamos la corrupción, lo que se incluya o se excluya dentro del concepto tiene implicancias importantes en el enfoque hacia el problema, al afectar las causas, precondiciones y la solución a la que se proponga. Si bien es un fenómeno que siempre estuvo presente históricamente, o sea, no hay un concepto uniforme del mismo, miles de páginas ya se han escrito sobre este interrogante y sigue aún escribiéndose hoy en día. Es un tema de permanente reflexión y debate. Como bien apunta Eric Uslaner, el profesor de la Universidad de Maryland, señala que la corrupción es un concepto elusivo. Es decir, existen varias definiciones del término corrupción, pero todas y cada una de ellas sufren de alguna deficiencia o limitación. Por ejemplo, y una muestra es que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción omita definir el fenómeno, tipifica formas de corrupción específicas, tales como, por ejemplo, el cohecho, el lavado de dinero, el abuso de poder, la malversación de fondos, pero no incorpora una definición general, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La dificultad que se presenta para lograr un concepto universal de corrupción se debe en parte a los cambios que ha sufrido el alcance de delimitación del fenómeno de acuerdo a las variables del tiempo, espacio y cultura. Sin embargo, se puede afirmar que hay ciertas conductas o actos en general que han sido consideradas corruptas a través de la historia. Por ejemplo, sonsacar recursos públicos en beneficio personal es considerado un delito desde tiempos de Platón, por ejemplo. El tráfico de influencia es un ilícito, pero en el pasado no existía esto, ¿no es cierto? No estaba previsto normativamente, diríamos así. Al pensar en la corrupción, el común de la gente la entiende como un aspecto negativo del funcionamiento o desempeño del sector público o del gobierno en su respectivo país. Lo ve como un problema que está necesariamente vinculado a políticos, a funcionarios públicos, a burócratas, tanto a nivel nacional como local. No hay duda de que la corrupción es una cuestión que se relaciona forma parte justamente de este mal gobierno, diríamos así, de una sociedad. La definición de corrupción más usada por el Banco Mundial, por ejemplo, y Transparencia Internacional, es la del politólogo Joseph Nye, es actual profesor de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que define corrupción como aquella conducta que se desvía de los deberes normales de un cargo público por consideraciones privadas, como ser familia, amistad, entre otros, pecuniarias o de estatus, o aquella que viola normas restrictivas en cierto tipo de influencia en beneficio privado. Como vemos, para nada, solamente se puede hablar técnicamente de corrupción en los casos que exista un cargo público involucrado. Por otro lado, Mark Fields, por ejemplo, filósofo británico, historiador de pensamiento político, menciona el término corrupción política, indicando que esto ocurre cuando un oficial público viola las normas o reglas de su cargo en detrimento del interés público, quien es el beneficiario legítimo, para beneficiarse a sí mismo, o a una tercera persona, quien ofrece alguna recompensa o incentivo al oficial público para acceder a bienes o servicios que no le corresponden. Dentro de ese enfoque, centrado en el sector público, justamente el Banco Mundial hace su propia definición y dice, para corrupción lo entiende como el abuso del cargo o poder público para ganancias o beneficio personal,
con la aclaración de que el abuso de cargo o poder público no tiene que ser necesariamente para el beneficio propio del funcionario público o el funcionario implicado. Puede beneficiar, por ejemplo, mencionan al partido político, familiares, amigos u otras partes. Transparencia Internacional ofrece una definición mucho más amplia y que es también la más utilizada. Según dicha institución, como Transparencia Internacional, establece que la corrupción es el abuso de poder o de autoridad encomendado para ganancia privada. Esta definición reconoce que la corrupción no se limita solo al sector público, sino que también abarca al privado, incluyendo empresas, corporaciones, asociaciones, la sociedad en general. Si bien contempla la posibilidad de que exista casos de corrupción entre privados, este tipo de corrupción recibe mucho menos atención de los académicos muchas veces y los organismos internacionales de desarrollo, más se centran a la corrupción pública. Si se habla de abuso de poder o autoridad, se está presumiendo de que existen ciertos estándares o parámetros de conductas que fijan aquellos que constituyen un uso apropiado. Por consiguiente, la corrupción implica una desviación de ciertos estándares de conducta, ¿no? Y existen tres enfoques o perspectivas principales para determinar esto. Uno es la legislación o la norma legal, otra la opinión pública y otra el interés público. Cuando hablamos de la legislación o norma legal, el criterio para establecer el estándar es la legislación justamente y la norma legal. Es decir, un acto o práctica corrupta es aquella que está definida o tipificada en la legislación internacional o interna de un país. Entonces, si el acto del funcionario público está prohibido por la norma legal, es corrupción. Si no está prohibido, no, por lo que existe cada vez más nuevas conductas típicas que se van agregando a las legislaciones penales. El otro criterio de la opinión pública es una dimensión sociológica y tiene una enorme importancia en el sentido de que la opinión de los ciudadanos no se manifiesta solo a través del voto, apoyando o castigando a candidatos en función de su comportamiento ético, sino también en lo que dice en relación con la denuncia de hechos concretos de corrupción y en la presión social para conseguir la efectiva sanción de los responsables. Esta es una manifestación esencial de la soberanía popular y su existencia refleja una madurez ética de la sociedad que la practica. Es por eso que decíamos la importancia de revisarnos como sociedad. Pues si en los hechos la variable corrupción no es un motivo para que no vuelva a elegir a un líder, es que una sociedad entonces está adoleciendo de una falta de integridad. O sea, corre el riesgo de que exista un estado o situación de corrupción generalizada y desvergonzada, con el inminente riesgo de peligro de que el pueblo empobrecido y corrupto acabe en medio de una lucha criminal de mafias, por ejemplo, que disputen el poder, como está ocurriendo en Afganistán y en Haití, por ejemplo. El tercer criterio, referido al interés público, y este último criterio, constituye un acto o práctica, ¿no es cierto?, que el corrupto si contraviene, será corrupto si contraviene el interés público, con independencia de su ilegitimidad y de la opinión pública. Este criterio focaliza entonces en los resultados o impacto del acto o práctica y no en su estatus legal o aceptación social. Existen situaciones donde el ejercicio del poder o de la autoridad, si bien legal, si bien legítimo socialmente, produce daño al interés público, como lo son las formas de nepotismo, clientelismo y conflictos de intereses. Sin embargo, la determinación del interés público no siempre es fácil ni objetiva, muchas veces. Como vemos, los desafíos en la lucha contra la corrupción son enormes, y si se desea tener una auténtica influencia cristiana en este caso, es mediante el ejemplo, así como Daniel, que dio el ejemplo en vida, en testimonio de vida, y a su vez es mediante el control social eficiente para que se haga bien las cosas. Es decir, no solo basta el ejemplo, sino que también hay que hacerlo, ¿no? Y ese hacerlo implica que exista un control social eficiente que busque que se hagan las cosas bien. Es cierto que la fe cristiana ha inspirado y motivado transformaciones culturales y sociales a través de la historia. Como menciona, por ejemplo, Sidney Armstrong, ¿no?, un historiador de la Universidad de Yale, quien afirma que no se puede entender el movimiento humanitario del siglo XIX en los Estados Unidos sin apreciar la conciencia colectiva y el compromiso social del cristianismo en esa época. Sin embargo, tampoco se debe olvidar que no se trata tan solo de rótulos, obviamente, porque una sociedad que diga ser cristiana, no vamos a decir de que esa sociedad que dice ser cristiana no sea corrupta. Es decir, por ejemplo, Transparencia Internacional tiene un dato muy interesante del año 2014 sobre el tema de la corrupción, donde menciona justamente de que en los países sudamericanos
Sin embargo, que países latinoamericanos con mayoría cristiana, aún en aquellos donde existe una creciente y significativa presencia de iglesia, existen altos niveles también de corrupción. Por ende, la relación cristiandad y una mejor gobernabilidad no parecía ser automática, ¿me entiendes? Hizo facto, sino que se debe justamente imperar ese dominio propio y pregonar con el ejemplo sobre la no corrupción más allá del rótulo o denominativo de la religión. Muchas veces son percibidos los políticos como aquellos que necesariamente abandonan lo que debe ser para moldarse a lo que es, o sea, el reflejo de su propia sociedad y gira en ello, ¿no? En otros términos, a lo que la opinión pública puede al momento de digerir si es que desean continuar en esa tribuna política. Cuando despotrican con sus discursos, ponen énfasis desmedido, generalmente con una voz muy alta, en los supuestos principios que defenderán a capa y espada, pero la verdad es que su preocupación y su principal ocupación consiste en ceder en la componenda, o sea, el trato, el acuerdo incompleto, muchas veces inmorales, y conciliar. Por ende, no necesariamente luchan por principios, sino por intereses. Entonces, es ahí cuando ese ejemplo de tratar de que se mantengan bajo determinados principios y en su ponderación adecuada, no caer en ese utilitarismo pragmático pero corrupto, ¿no es cierto?, genera justamente un gran problema. Lo peor de manifestar dicha corrupción es que todo ello conlleva alentar la impunidad. Y el peor daño de una corrupción es cuando se mantiene impune en el tiempo, buscando, por ejemplo, el poder político y se aferran a él para garantizarse esa impunidad, ¿no? Esto genera un serio conflicto. Al respecto existen muchas frases, por ejemplo, dicen, yo saco esto de las notas de prensa, dicen, los políticos agitan al pueblo antes de usarlo. Otros dicen, lo peor es la politiquería distractora, mientras los del poder lo abusan y luego someten al pueblo a la efervescencia electorera. Sabidos del espectáculo que veremos, nada nos asusta, estamos curados de espanto con tanto farsante, ignorante y merólicos. Eso es sacado de las notas de prensa que existen al respecto. Entiéndase, por ejemplo, si un país adolece preocupante déficit fiscal, cuando hablamos así de la parte económica, esto en realidad se nos está dando el mensaje de que se está gastando más de lo que ingresa, es decir, no se es honesto ni consecuente con la realidad, y sumado a ello está la falta de confianza en la administración pública por esa administración ineficiente o causa de papeleo, rigidez y formalidades superfluas, la falta de transparencia y la corrupción. Hay quienes alegan que eso se resolverá con un nuevo plan económico, con un nuevo gobierno, y eso se viene repitiendo por décadas y sigue casi lo mismo o peor. Al margen de esa eterna crisis de confianza, lo alarmante es entender que los estados soportan todas las crisis, pero la gente no lo hace. O sea, los estados pueden soportar la crisis, pero la gente es la que más sufre. Sea Bolivia, Argentina, lo que fuese, seguirán siendo Argentina y Bolivia, pero sus ciudadanos son los que se lo van a sentir el mal sabor de todo el problema de las malas decisiones de los políticos circunstanciales de cada país si es que no se obra bajo cordura y principalmente con ética. Todavía hay quienes siguen con la ilusión creyendo que algún otro político devolverá la confianza y todo estará para adelante y así por así, sin antes esforzarse por mejorar de forma íntegra e integralmente para bien, ¿no es cierto? Entonces, más que hablar de proyecto de poder, es decir, cuyo anhelo es sostener y permanecerse en el poder por impunidad, o más que hablar de proyecto de país, se debiera tener más atención a algo más importante y grave como lo es el proyecto de vida. Es decir, la vida yo estoy hablando de proyecto futuro, ¿no? El proyecto futuro de vida. Ese proyecto futuro es lo más importante y lo más alarmante y grave también porque estamos hablando de hijos, nietos y demás. Pues una sociedad desmotivada, sin educación de calidad, sin salud y con una gran inseguridad, amedrentada y manipulada, carece de motivación e incentivos, inclusive después para trabajar, para mejorar sin irse, y prefieren irse a la mediocridad, a través de la corrupción, el cinismo, y acrecentándose la pésima práctica de enriquecerse a través de la mentira y el engaño. Entonces ahí es cuando, aquí ya voy cerrando, cuando hablamos ya de esa influencia cristiana que debe existir en este ámbito público, uno preguntará, ¿y un cristiano puede ser político? Claro que sí. Todo depende de su auténtico llamado personal que tenga. Y puede serlo de la forma individual, marcando la diferencia, es decir, dando el ejemplo. Por ende, no debe pretender ser político a costa o bajo la creencia de que todas las iglesias votarán por él, por ejemplo, ¿no? A manera de un mercado cautivo de votos, sino
conquistar justamente el voto. Pero eso, porque si va a pensar de que tan solamente va a usar un mercado cautivo de votos y decir me va a apoyar las iglesias, por ejemplo, esto se está violando las libertades individuales, ¿no? Entonces eso no es el camino, ¿no? No se puede afectar la libertad de conciencia. El obligar o incitar a obligar a otro a votar de esa manera va en contra de los principios y los valores cristianos. Nadie debe obligar a menos que él se obligue. Es voluntario decidir por una u otra opción, por lo contrario es solo utilitarismo y abuso. En ese contexto, siempre debe haber personas que actúen desde afuera para señalar con rigor el camino que conduce el irrestricto respeto recíproco, sin componendas de ninguna naturaleza. Solo así, ¿no es cierto?, es posible obligar o abrigar, en este caso, algunas esperanzas de vivir en una sociedad civilizada. En ese sentido, el desafío para todo cristiano siempre será grande. En los lugares donde se encuentre, así como estuvo Daniel, y donde le toque estar, sea en la función pública y en el caso que sea en la también en el ámbito privado, debían de notar conducta ética. No podemos cambiar totalmente el mundo, pero podemos comenzar a cambiarlo a través de nuestra integridad, honestidad, como reflejo de nuestras convicciones y principios durante nuestro permanente relacionamiento con los demás hasta nuestros últimos días. Si estamos vivos en el presente es porque somos necesarios, ¿no es cierto? Por algo estamos acá. Cumplimos un propósito. Seremos reemplazados, sí, pero somos irrepetibles, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos. Espero que le haya gustado mi intervención. Excelente, Ciro. Realmente muy interesante la forma en que abordaste la temática y tal como me había comprometido con el auditorio virtual, comenzaremos entonces con una ronda de preguntas relacionada al eje primero, que trata de la ética en la función pública. Sin embargo, me permito hacer un paréntesis, porque tenemos invitados en la sala virtual Zoom y me siento muy honrada porque nos acompaña un compatriota desde Panamá, a quien saludo en esta ocasión, Samuel Zambrano. Nos despidió esta tarde precisamente poder acoplarse conjuntamente con sus hermanos compatriotas desde dicho país para poder seguirnos en redes y también intervenir en esta oportunidad. También a todos aquellos que están siguiéndonos en la transmisión por vivo en redes desde Facebook Live. Samuel, un cordial saludo. Un fuerte abrazo desde Santa Cruz, Bolivia. Sería bueno que le puedan habilitar micrófono, por favor, para que pueda, en este sentido, darnos un saludo. Pido su colaboración. Ahora sí, Samuel, adelante. Saludo breve para que podamos escucharte desde Panamá. Un verdadero placer estar entre hermanos suramericanos. Dios le bendiga. Yo soy comisionado coronel retirado de la Policía Nacional. Actualmente me agarraron caminando, ahorita estoy en un restaurante y perdonen la bulla de fondo, pero sí, pues estamos corriendo, soy abogado independiente y estamos corriendo como precandidato a diputado acá en la República de Panamá y realmente interesante la ponencia del compañero. Necesitamos algo de eso acá en Panamá, esa ponencia, por ahí lo invitamos, ¿ah? Vamos a tenerlo presente. Gracias. Necesitamos hablar del tema. Gracias. Y bueno, allá tenemos también a mi amigo Napoleón Ardaya Borjas, boliviano, tremendo expositor, el director para América Latina del Instituto de Liderazgo Poiman. Ese es mi maestro, mi mentor realmente. Y bueno, un honor, doctora Carolina, gracias por tenernos presente y gracias por permitirnos pues, el privilegio pues, de estar entre ustedes. Dios le bendiga a todos. Abrazo fraterno desde Panamá. Un cordial saludo para todos mis hermanos panameños y un fuerte abrazo. Bendiciones. Bueno, gracias, Samuel. A continuación, entonces, damos inicio a nuestra primera ronda de preguntas. Estimado Ciro, me pareció muy interesante cómo abordaste la temática partiendo de algo muy interesante que era precisamente el concepto que dan distintos instrumentos, documentos en relación a la corrupción. Pero en este sentido también vinculaste este término con el concepto de ética. Y comúnmente se confunde la ética con la moral. ¿Qué diferencia conceptual hay entre uno y otro término? O si son lo mismo. Para luego decirnos cuál es la conexión que hay entre esta palabra con la función pública. Muchas gracias, Carolina. Claro, su origen etimológico, el vocablo ética, etique, ¿no es cierto?, procede del latín, del griego ethos, ¿no?, que significa modo de ser o carácter.
igual que el término latino mos moris, que procede de moral, modos habituales de obrar o proceder, de suerte que la moral y ética se refieren al modo, carácter de las personas van forjándose a lo largo de su vida. Sin embargo, existen diferencias, no son sinónimos, ¿no es cierto? Eh, en la rama, en el caso de la ética, viene a ser como una rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivocado del comportamiento humano, ¿no es cierto? Se relaciona con la antropología, el derecho, con la ley y con las ciencias empíricas, las diferencias entre el ser y el deber ser, cuando conversábamos en la ponencia que hice, las normas morales, el trato social y normas jurídicas. La ética, entonces, tiene un objeto de definir de forma racional, ¿no es cierto?, un acto bueno o virtuoso, independientemente de la cultura que fuese. En cambio, la moral comprende el conjunto de normas que rigen el comportamiento de una sociedad determinada de acuerdo a su cultura, tradiciones y valores. De acuerdo a su cultura, tradiciones y valores. La ética lo que hace es definir de forma racional qué constituye acto bueno o virtuoso independientemente de la cultura. La ética es una disciplina normativa, la moral es descriptiva. La ética tiene un carácter teórico, abstracto y racional, mientras que la moral hace referencia a lo práctico. La ética tiene la pretensión de ser universal, es decir, de poder ser aplicada en cualquier contexto. La moral varía en función a una determinada sociedad. Y ahí también tenemos que hablar de los principios y valores, porque, bueno, en nuestra Constitución boliviana hablamos de principios éticos morales, ¿no es cierto? Los principios son leyes naturales, que son extremas, externas a nosotros y que controlan las consecuencias de nuestros actos. Los valores son internos y subjetivos y representan aquello que sentimos con más fuerza y que orienta nuestra conducta. Un principio es una situación invariable de las cosas, el valor es la manera o de cómo el ser humano ve el principio. A medida de que las generaciones han ido transcurriendo, los movimientos sociales han sometido a su propio juicio determinadas situaciones muchas veces y han afectado a su bien funcionamiento justamente, ¿no? Y ahí cuando hablábamos, ¿se acuerdan? Decíamos, este tema de ética en la función pública está muy vinculado, en la misma Constitución habla sobre el artículo 232 de la Constitución boliviana, de estos principios de la función pública, y uno de ellos está la ética principalmente, ¿no es cierto? También habla de obligaciones, ¿no?, que tienen servidores públicos. El 235, por ejemplo, en la Constitución boliviana habla de cumplir la Constitución, cumplir con sus responsabilidades de funcionario público, prestar declaraciones juradas de bienes y renta, rendir cuenta, ¿no es cierto? Respetar y proteger los bienes del Estado, y lo que se busca es la transparencia de que existen en su conducta, ¿no? Y va a haber también prohibiciones, ¿no? Tenemos el 236 de la Constitución boliviana, que hablan de prohibiciones hacia el ejercicio de la función pública, como desempeñar simultáneamente más de un cargo público, ¿no? Actuar cuando sus intereses estén en conflicto, entre otras situaciones más. Espero que te haya podido responder, Carolina. Sí, gracias. Realmente es efectivamente, como indicas, por mi parte hacer algunas complementaciones. Yo también investigué en relación a la corrupción y me llamó la atención que, contrastando la información que nos indicabas, en la RAE, que es la Real Academia Española, corromper significa echar a perder, depravar algo, dañar o pudrir algo. Es más, también suele indicarse que es la forma de alterar o trastocar la forma que tenía originalmente algo. Entonces, ¿cuál es la forma original que tiene la función pública? Es una noble labor que ejerce una persona a la que el pueblo soberano le ha confiado la administración o servicio público. Estar al servicio a veces suele estar mal entendido como una condición en la cual se es servido. Es decir, la condición de liderazgo es mal entendida como mando y no como una oportunidad de servir a otros, tal como Cristo nos enseñó: el que quiera ser mayor de todos, sea el servidor de todos. Y aún también, ya que hablamos de ética, efectivamente la ética diferencia a la moral, porque las personas suelen confundir ambos términos. La moral, pues, como indicabas etimológicamente de la palabra mos, tiene que ver con la costumbre. Y claro, lo culturalmente aceptable en un lugar puede ser reprensible en otro. Por ejemplo, en países de Arabia, musulmanes, la poligamia es totalmente permisible, no solamente es legal, sino moralmente aceptable. Pero en países como Latinoamérica es solamente permisible y entendible la monogamia.
porque culturalmente así lo entienden, lo practican. Y en la práctica o costumbre pues implica conductas repetitivas, pero la ética, como bien señalabas, se aprecia ser una ciencia y como toda ciencia, procura un conocimiento abstracto y racional. Pero además también esa ética, para tener un carácter universal, parte de valores y principios que son universalmente aceptables. Por ejemplo, todo aquel que causa un daño está obligado a resarcirlo. Y eso es tan válido aquí como en Singapur. ¿Por qué? Porque se trata de un principio, es decir, de una regla, de una pauta interpretativa de las normas en general y que se va a replicar y va a ser cumplible en cualquier extracto o esfera, mientras que los valores, yo cuando hablo de esto con mis también estudiantes, suelo indicarles para que diferencien uno y otro, la moral pues a veces está sustentada con prácticas pero que no son racionalizadas, es decir, no las interpreta o entiende, internaliza el sujeto, pero la ética sí te va a permitir detectarlas. Y cuando hablo de valores, hablo de esos supremos ideales, metas que la sociedad se traza para sí y que pretende alcanzar. Por ejemplo, mencionaste unos valores que están contenidos en la Constitución Política del Estado, en su artículo 8 de la Constitución Boliviana, declara los valores, pero también los principios ético-morales que inspiran a nuestra sociedad. 18 valores en su haber. Y también principios éticos. Y entre esos valores está la transparencia, indicabas. Ahora, ¿cómo alcanzar aquello? Entran los principios. Los principios vienen a ser como esa suerte de señalética que nos permiten alcanzar dichos valores. Y también indicaste unos instrumentos, unos documentos de orden internacional consultados para traer esta ponencia, pero me gustaría que les explique un poco a los que están siguiendo en redes qué principales tratados internacionales o documentos de orden mundial pueden ser citados como aquellos que tienen directa incidencia o influencia con el tema de la lucha contra la corrupción, así como también la conducta ética en la función. Gracias, Corina. Claro, la corrupción es un mal antiguo, ¿no es cierto? Tan antiguo como el ser humano, se dice, ¿no? Y ya del contexto internacional, a partir del año 1990, la preocupación se fue acentuando a nivel internacional. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 94, se realizó el primer Congreso Internacional de Ética Pública. En 1996 se celebró el convenio de la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE, sobre el soborno transnacional, y tuvo lugar la Convención Interamericana también de la OEA contra la corrupción, y ahí se establece la figura del enriquecimiento ilícito, por ejemplo. En el año 1997, el Consejo de la Unión Europea aprobó el convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios en las comunidades europeas o de los estados miembros de esa unión. También mencionar que la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción en el año 2003 se establece. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional es el año 2003. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es del 2006. Entonces, lo que ha ido y lo que mencionabas un poco sobre el tema de la corrupción, inclusive ya, si hablamos del término, ahora vamos al tema de su origen etimológico de corrupción, también viene de la palabra latina corruptio, ¿no? Que significa decadencia moral, comportamiento malvado, putrefacción o podredumbre. Y ahí llama la atención esto, ¿no? De que, por ejemplo, el expresidente de Royal Dutch, Sir George Moody, ¿no? Stuart, él decía, y es también miembro de la Fundación Pacto Mundial, él decía y acuñó el término de la gran corrupción, ¿no? Para referirse al cohecho de funcionarios públicos extranjeros por parte de corporaciones transnacionales. Posteriormente estas palabras fueron expandidas, llegando a ser utilizadas para referirse a la corrupción en los más altos niveles de la esfera pública, por ejemplo, ¿no? Y claro, en esta conceptualización de corrupción también ha habido situaciones como de Robert Killihart, ¿no? Que hablaba en sentido de una ecuación, cuando hablaba de los principios como se en la transparencia, por ejemplo, o rendición de cuentas. En otros casos se mencionaba corrupción es lo mismo, o sea, o es igual a un poder monopólico, más discreción, pero sin rendiciones de cuentas, menos rendición de cuentas, ¿no? Y luego vino el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, año 2004, y estableció otra conceptualización muy interesante a manera de también de ecuación. Decía corrupción es igual, y abría paréntesis, decía poder monopólico más discreción, cerraba paréntesis, menos
que habría aparecido rendición de cuentas, es decir, no había rendición de cuentas, menos integridad y transparencia, ¿no? Entonces, esta situación genera a la complejidad que existe, ¿no? En estos aspectos de la corrupción. Y cuando hablabas justamente de esa normativa internacional, en el ámbito internacional, como hemos mencionado, tenemos justamente la Convención Interamericana de la OEA contra la Corrupción, año 97, que Bolivia aprobó y ratificó mediante ley 1743 del 15 de enero del año 97, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2005, Bolivia aprueba y ratifica mediante ley 1368 del 1 de junio de 2005. Y luego vienen otros instrumentos ya de contenido para otro tipo de situaciones como Europa, ¿no? El Convenio Europeo relativo a la lucha contra los actos de corrupción. Existe también el Grupo de Estados contra la Corrupción, Grupo Greco, el órgano de Consejo de Europa para mejorar las capacidades de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción, que fue creado en el año 99 por 17 países europeos y actualmente está formado ya por aproximadamente más de 47 Estados miembros del Consejo, y está también incluido Estados Unidos, ¿no? En nuestra legislación boliviana, normativa interna, tenemos varias normas, la ley 004 anticorrupción, tenemos la ley SAPCO y entre otras más. Sería... Gracias, Carolina. Gracias, Ciro. Y justamente te iba a preguntar esto último, que nos comentaras qué normativa regula justamente ambos tópicos en nuestro medio. Si tal vez nos pudieras ampliar un poco el contenido, por ejemplo, ¿qué dice al respecto de los delitos de corrupción? Tú que eres un experto penalista muy destacado en nuestro medio, en el ámbito penal, entonces, ¿cómo está regulada esta inconducta y además también de qué manera regula, mencionabas la ley SAFCO, la ley 2027, el Estatuto del Funcionario Público, la ética en la función? Gracias. Ahora, fíjate que desde la Constitución boliviana ya hace hincapié y menciona esta relevancia, ¿no? Y la importancia de la transparencia, el acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción. Desde el artículo 8, apartado segundo, concibe la transparencia como un valor, como tú lo mencionabas antes, ¿no? Que sustenta al Estado. El artículo 180 y 232 de la Constitución boliviana menciona la transparencia como un principio en el que se basa la jurisdicción ordinaria de administración de justicia. El artículo 115, apartado 2 de la Constitución boliviana, habla de la transparencia que forma parte de una garantía jurisdiccional. El artículo 21, numeral 6 de la Constitución boliviana, relaciona el principio de transparencia con el derecho de acceso a la información, porque menciona que se tiene el derecho de acceder a la información, interpretarla, analizarla, comunicarla libremente de manera individual y colectiva. El 235 de la Constitución boliviana vincula la transparencia con ese acceso a la información pública en cuanto a la rendición de cuentas como obligación de servidores públicos. El 108 de la Constitución boliviana es interesante porque menciona denunciar y combatir los actos de corrupción como un deber de todos los bolivianos. El 231 de la Constitución boliviana dice que va a haber un ente que va a ser el Procurador General del Estado, facultado para requerir a las máximas autoridades ejecutivas, las entidades públicas, el enjuiciamiento de servidores públicos que por corrupción ocasionen daños al patrimonio del Estado. Ahora, cuando hablamos de las normativas, ¿no es cierto? Y si nos vamos guiando hacia la visión de lo que el diseño constitucional que se tiene, principalmente relacionado a proteger al Estado en cuanto a su patrimonio concerniente a delitos de corrupción pública que afecten justamente al patrimonio del Estado, existe ya un ente regulador que es justamente la protección del Estado. Sin embargo, dentro de la normativa nacional han venido, no solo ya mediante leyes supremos, sino también mediante leyes, a trastocar esto y que tiene su afectación en el ámbito penal inclusive. Fíjate que hay un decreto supremo del año 2009, el decreto supremo 29894 del 7 de febrero de 2009, que se crea el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, como una máxima instancia encargado a la ejecución de políticas de prevención y combate de corrupción, y luego este tipo de ministerio pasó a ser como un viceministerio, parte del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Pero luego vino otras leyes posteriores. Aparece la ley anticorrupción, la ley contra la corrupción en el Ejército de Investigación de Fortunas, Marcelo Creo Santa Cruz, la ley 04 de marzo del 2010, y ahí se empieza a establecer determinados delitos y que han ido clasificándolo como delitos de corrupción propiamente dichos, los delitos que
vienen a ser los vinculados con corrupción, y esta ley 04 creó nuevos tipos penales de corrupción. Por ejemplo, por la parte de los delitos de corrupción propiamente dicho, menciona y hace una lista, una clasificación de delitos que sacan del Código Penal, pero lo van estableciendo que estos son los de corrupción, y ahí se menciona el peculado, malversación de fondos, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles de funciones, se habla de concusión, exacciones, se habla de receptación proveniente de delitos de corrupción, prevaricato, entre otros. Pero luego también crea la ley 04 nuevos tipos penales de corrupción, y ahí se habla ya de uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Está también el delito de cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, obstrucción de la justicia y falsedad de declaraciones juradas de bienes y renta. Estos son los nuevos tipos penales que creó la ley 04 en el año 2010. Antes no existían esos delitos, antes del 2010 no existían, y se fue creando estos delitos. Y luego clasifica los delitos vinculados con corrupción. Y ahí ya menciona la asociación delictuosa, organizaciones criminales, peculado culposo, habla sobre la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Contribuciones y ventajas ilegítimas, entre otros, ¿no? Ahora, inclusive, si nos vamos al ámbito de las resoluciones que van apoyando a este tema de acceso a la información, participación ciudadana y control social y la transparencia, porque este principio de transparencia es importante. En tema de corrupción, uno de los síntomas de la corrupción es que no existe transparencia, ¿no? Y no existe acceso a la información. Ya inclusive la OEA en su resolución 1932, por ejemplo, en su sesión del 10 de junio del año 2003, menciona que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, la transparencia y una buena gestión pública. La Constitución también la reconoce, como hemos visto en un comienzo, les cité el artículo 21, el 241 y el 32. Por lo tanto, la ley C04 en su artículo 4 también menciona esto, dice transparencia, y lo dice textualmente, se lo voy a leer, el artículo 4 de la ley C04 dice: es la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por los servidores y las servidoras públicas, así como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que presten servicio o se comprometan los recursos del Estado, ¿no? Entonces, se va implementando estos criterios de políticas públicas, tanto en el ámbito de las gobernaciones, en el ámbito de la gestión pública, de los municipios, entre otros, ¿no? Porque se busca facilitar ese acceso a la información, ¿no? Y junto a ello, justamente está la ley SAFCO, ¿no? La ley SAFCO que genera responsabilidades y menciona dentro de la ley SAFCO y va en concomitancia con un decreto supremo que es el 23.318, que habla sobre rendición de cuentas, desempeño de transparente, credibilidad de los actos, información útil, oportuna y confiable, acceso a información y difusión, asignación de recursos, uso y resultado, ¿no? Y de esa misma manera también está una ley departamental, por ejemplo, la 214, no me equivoco, el 31 de mayo del 2021, menciona y crea la Oficina de Anticorrupción, ¿no? Y lo mismo se va tratando de establecer determinadas asignaturas relacionadas a lucha contra la corrupción para cada departamento también legal. Eso sería, Carolina. Gracias. Y voy a alternar algunas preguntas también que van haciendo o formulando en nuestras redes o en nuestros mensajes. Por ejemplo, aquí veo una que me pareció pertinente. Dice, ¿se puede tener ética sin moral o viceversa? ¿Moral sin ética? ¿Qué opinas? Wow, tú, cuando nos explicabas, Carolina, decías, ¿no es cierto?, de sociedades que pueden determinar determinadas costumbres, decías, ¿no es cierto? Y esas costumbres pueden tomarlas como algo correcto, pero para otros no puede ser, ¿no es cierto? Por eso es que la ética tiene otro tipo de visión, ¿no? Que viene a ser más normativa y te va a decir qué es lo correcto, ¿no es cierto? Se trata de mostrar eso. Por lo tanto, dependiendo, digamos, a lo que yo les mencionaba, acuérdense que les decía, lo peor que puede pasar en la ponencia que hice es que existe una corrupción generalizada y desvergonzada, ¿no? Cuando estamos en esos niveles, ya la sociedad misma, la variable corrupción no le interesa. Más bien genera una economía de corrupción, por ejemplo.
Y eso es preocupante porque, como les decía, si llueve en el vecino, no vamos a mojar los pies, ¿no es cierto? Acabamos todos mojados los pies. Y si esa sociedad dice, bueno, para mí, como costumbre, que viva la corrupción, ¿no? No me interesa, que otros se preocupen. Y entonces lo ético me importa menos. Y eso obviamente va a dañar a todos. Por eso la ética tiene su mayor valor, porque la misma normativa va a tratar de proteger, como bien les mencionaba la resolución de la OEA, cuando dice, es también parte de los estados democráticos, tener transparencia es importante, y dentro de ella está justamente ese principio ético que tiene que existir, ¿no? Si no, todo se puede trastocar y justificar. ¿Se acuerdan que les decía ese pretexto, buscar pretextos, ¿no? Para justificar algo malo, ¿no? Irnos a los extremos, ¿no? Para justificar lo malo. Entonces, es riesgoso. Yo creo que si hablamos de moral y ética, pueden haber gente que diga, mi moral es esta. Es como dicen otros, ¿no? Usted me dice de principio, yo tengo otros principios, ¿no? No, pero eso es delincuencia, ¿no es cierto? No se trata de eso. Se trata de tener la ética consolidada, que no sea algo para tibios, como yo lo mencionaba, ¿se acuerdan? Cuando les decía de que si las personas caen en eso de decir, la ética no me interesa porque mi moral es otra, va a generar serios problemas. Ya les mencioné Haití, les mencioné Afganistán, lo que está pasando actualmente, y eso es muy peligroso. Qué interesante lo que indicas, porque me recuerda un poco a las clases que a veces uno, como estudiante de Derecho, lleva la materia de introducción al derecho. Dentro de ella justamente nos hacen una distinción entre normas morales, normas del trato social, normas jurídicas, y cuando hablamos de las normas morales, siempre se habla que estas tienen una base del fuero interno del individuo. Él decide si las toma o las deja las normas morales. Claro, evidentemente tiene esa alternativa. La cultura, el medio va a tratar de influir en él, y cuando él transgrede esas normas morales, pues ¿qué recibe del medio, de la cultura donde se desenvuelve, de su entorno? Censura social, pero no hay consecuencias de derecho. Y ahí salta mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas cuando una persona infringe las normas que mencionabas, cae en conductas reñidas con el ordenamiento jurídico, que consisten en prácticas de corrupción, y además también que son evidentemente contrarias a la ética? Gracias, Carolina. Bueno, la Constitución, y partimos siempre de ella, el artículo 112 establece que los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad, ¿no es cierto? Y ahí ya, dentro de estas consecuencias, tenemos también que hablar de la ley SAFCO. Esta es la ley 198 de Administración y Control de Gubernamentales, ¿no es cierto? Esta ley, en su artículo 28, menciona justamente lo siguiente, dice, todo servidor público responderá, dice, ¿no?, de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignadas a su cargo, y divide esa responsabilidad en administrativa, ejecutiva, civil y penal, ¿no? Y agrega, se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo servidor público mientras no se demuestre lo contrario. Hay una presunción de inocencia que se mantiene ahí, pero las consecuencias van a tener una responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, eh, esto es cuando esa acción o esa omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas que regula las conductas funcionarias del servidor público. Por lo tanto, se va a determinar mediante un proceso interno de cada entidad que tornará a que se deba tomar en cuenta los resultados de las auditorías que se hubiera realizado. Los sujetos responsables van a ser servidores públicos y ex servidores públicos, y la sanción está entre suspensión y destitución del cargo, ¿no? Y en el caso de la responsabilidad ejecutiva, su naturaleza consiste en gestión deficiente o negligente por incumplimiento. Y ahí lo menciona el artículo 1, inciso C, numeral 27, luego el artículo 27, inciso D, E y F de esta ley 1178, y otras causas más que pueden ocurrir. Y el sujeto responsable en esta responsabilidad ejecutiva son las máximas autoridades o dirección colegiada o ambos, ¿no? Es autoridades también. Y claro, la determinación de la sanción lo va a dar el Contralor General. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad civil, claro, estamos hablando de que esta acción
u omisión que causa daño al Estado es valorado en dinero, ¿no? Y va a ser un juez competente quien lo va a también determinar, esta responsabilidad. Pero en materia penal, y por eso le hablaba de este diseño constitucional que tenemos, cuando hablamos del artículo 102, dice los delitos cometidos por el público que ostenten contra el patrimonio y causen grave daño al Estado son justamente imprescriptibles. Y hay un sujeto procesal accionante en protección del Estado, que viene a ser esta Procuraduría General del Estado, que está en el artículo 229 y 231 instituido, sus atribuciones, y que de acuerdo obviamente a la reglamentación interna que tienen ellos, van a, de acuerdo a determinados montos, las unidades jurídicas de cada ente público, bajo coordinación con la Procuraduría del Estado, va a accionar penalmente. Porque este artículo 231, numeral 1 de la Constitución, establece que la Procuraduría tiene la facultad de accionar judicialmente, ¿no es cierto?, este tipo de situación donde existen delitos que afectan al patrimonio del Estado. Sin embargo, y ahí le decía, la misma ley posterior, porque la Constitución pone el diseño, y claramente dice, el único que puede entrar a hacer acciones judiciales directamente a nombre del Estado en cuanto a afectación que le causa a su patrimonio es el Procurador General del Estado. Resulta que luego aparece la ley 1390, que no es la Constitución, es una ley del año 2021, y establece ahí que el Ministerio de Justicia, siendo un ministerio, o sea, es un órgano político, podrá, dice, presentar querella institucional en casos de delitos de corrupción. Y luego dice, y también la Procuraduría del Estado, o sea, primero se la pone a él, cuando en realidad la Constitución dice que es el Procurador del Estado, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente lo digo porque es importante ver que si hablamos de lawfare o hablamos de instrumentalización de la justicia o judicialización de la política, mucho tiene que ver la presencia de un órgano que rompe la independencia, principalmente judicial, un órgano político, y no así un ente ya establecido en la institución que se va a dedicar exclusivamente a defender los intereses del Estado, principalmente en los bienes del Estado, ¿no? Porque si uno ve en la Constitución las atribuciones que tienen los ministerios de Estado, si usted se va a la Constitución y lo lee el artículo 165, no le da atribuciones a un ministerio de Estado a hacer esto, ¿no es cierto? Solamente le da a la propiedad del Estado la capacidad para hacer esto, ¿no? Entonces, cuando lo que sucede en la práctica, en los delitos de corrupción, el Ministerio Público es el director de la investigación penal y investiga, puede imputar, acusar de delitos de corrupción, se pueden también imponer medidas cautelares reales, ¿no?, contra el corrupto. Las sanciones van a ser establecidas conforme a ya un juicio oral con un tribunal de sentencia correspondiente y se le va a establecer la sanción correspondiente, ¿no? Y es ahí lo que le decía, la importancia de que no debería existir impunidad, ¿no es cierto? El gran daño es cuando existe impunidad. La responsabilidad penal justamente va a buscar privar la libertad de las personas, ¿no? Pero también debe buscar el resarcimiento de los daños, ¿no? Pero esa es por la vía penal, pero buscando una responsabilidad civil posterior, una vez que es condenado. Ahora, el gran problema es establecer de que no existe impunidad. Lamentablemente existen ciertos hechos en Bolivia, por ejemplo, que han quedado en la impunidad o por lo menos se está demorando demasiado tiempo donde no existe un responsable que se vea de forma clara y precisa, ¿no es cierto? Entonces lo que se debe buscar es justamente que todos los esfuerzos vayan a que no exista la impunidad en los actos de corrupción y que en realidad, si hablamos de estos principios éticos morales que mencionaba en la Constitución, si hablamos de un principio, por ejemplo, que hablan el Sumacamaña, ¿no es cierto?, con palabras aymaras y quechua, se menciona esa tierra sin mal, ¿no? Tierra sin mal se dice. Claro, pero para esto justamente no se debe premiar al corrupto, ¿no es cierto? O sea, no se puede premiar al delito y dándole impunidad. Por eso es la importancia de que no exista ese grave daño, ¿no? Excelente. Y aunque me quede corta en tiempo para hacer preguntas que creo que están vinculadas también al eje número 2, ya de manera de intro, voy a hacer alguna lectura de participaciones que van haciendo en redes y que creo que es oportuno escucharlas. Saludo por este medio también a mi buena amiga Mariana Elías, quien gentilmente nos acompaña esta noche, colega también abogada, y que nos hace la siguiente pregunta. Dice, buenas noches, ¿qué opinión tiene sobre el código de ética de cada institución pública? Debe tener, pero que no lo difunde entre sus funcionarios.
Por ejemplo, el Código de Ética de los auditores, de la Contraloría General del Estado, etcétera. ¿No sería mejor contar con un solo código de ética del funcionario público? Esta es su pregunta y te la retransmito porque creo que es válida para poder hacernos o plantearnos esta noche. Claro. Claro, la conducta ética del funcionario público está reflejada justamente en las leyes, ¿no? Correspondientes, inclusive cuando les mencionaba, ¿no es cierto?, que hay una oficina, decíamos, por un lado, el tema de la ley departamental, cuando la oficina es una oficina de anticorrupción, cuando hablábamos de la ley SAFCO, ¿te acuerdas? Ahí también está implícito la determinada conducta y debe obviamente y existir para cada ente público su determinada situación de conducta, ¿no? Y existe también este tema de implementación de conducta ética, ¿no? Políticas públicas de gobierno abierto, inclusive y transparente, también es importante mencionarlo. Y yo considero de que sí, que es eminentemente necesario y se debe contar, y yo sé que existen ya determinadas situaciones que se determina normativamente la conducta ética del funcionario público, ¿no es cierto, Carolina? Tú que estás en la función pública. Bueno, ya no formo parte de la función pública, pero sí, efectivamente, la ley, por ejemplo, 2027 del Estatuto del Funcionario Público, cabalmente estaba revisando este documento, tiene dentro de sus capítulos justamente una cápite que trata de la ética pública y habla de esos principios, principios rectores que inspiran la conducta ética y que habla de principios tales como la integridad, la imparcialidad, probidad, transparencia, que no mencionabas en tu introducción esta noche, pero también habla en el artículo 13 justamente de la promoción de la implantación de un código de ética. Y cuando hablamos de un código de ética, me recuerdo aquí cuando hablamos de técnica normativa, un código es un cuerpo normativo que tiene una gran extensión y por su volumen precisamente puede abarcar hasta títulos, capítulos, libros, partes que se entiende están compiladas y precisamente abarcan tópicos muy concretos. Ahora, el código de ética evidentemente se debe implementar en cada una de las instituciones públicas y lo complementaré con una normativa no mencionada, que es la que implanta la obligatoriedad de generar dentro de la estructura organizacional de los entes públicos una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, que también debe informar a la MAE toda conducta que sea reñida contra la función pública y que evidentemente delinde en un hecho corrupto. Y bajo esta misma pregunta que plantea Mariana, otra también nos plantea David Vázquez. Por ejemplo, ella dice, ¿se podría decir que la ética y moral tienen el origen en los valores bíblicos? ¿Qué opinas al respecto? ¿Habrá conexitud? Claro, claro que existe, ¿no? Hay una relación. ¿Te acuerdas que mencionábamos esto de que cuando hablamos de ética y valores, desde el punto etimológico tiene una relación interesante, ambos, pero hacíamos hincapié en la ética justamente porque normativamente va a regir, el otro va a ser más descriptivo, la moral, pero el otro va a establecer normativamente lo que constituye ese deber ser que mencionábamos, ¿no? Pero la relación está. Acuérdense que decíamos, por ejemplo, de que la moral tiene esta figura de el modo de ser, ¿no? Y la ética también. Entonces, por eso que ambos están correlacionados, ¿no? En cuanto justamente cuando hablabas, por ejemplo, de estas, volviendo un poco al punto uno, cuando mencionaba sobre el código de ética, ¿no? Sí, es cierto, o sea, por ejemplo, este tema de los regalos y otras dádivas, ¿no? Es mencionado en muchas normativas internas que buscan promocionar estos códigos éticos, ¿no? El Estatuto del Funcionario Público, en el artículo 13, como mencionabas, habla de esta promoción del código de ética, y ahí menciona también que las entidades públicas deberán promover estas políticas y normas de conductas regidas a principios y valores, ¿no es cierto?, éticos, que orienten las actuaciones personales. Toda entidad pública deberá adoptar obligatoriamente un código de ética que será elaborado en la misma entidad u otra afín, de acuerdo al sistema de gestión administrativa, ¿no? Los servidores públicos están prohibidos de aceptar, por ejemplo, en el artículo 14 del Estatuto Funcionario dice, aceptar a cualquier persona individual o colectiva, público o privada, nacional o extranjera, obsequios, regalos, beneficios de otro tipo, orientadas a favorecer directo o indirectamente gestiones de su cargo, hacer valer influencias en otros servidores públicos con propósitos semejantes, sin prejuicio de las sanciones penales. Ya está advirtiendo, ¿no?, de que esa práctica de las dádivas, los regalos, es una práctica corrupta, ¿no es cierto?, que puede generar justamente una obligación por
a dar algo a cambio, por lo tanto, se prohíbe, ¿no? Y esto también debe estar reflejado justamente en códigos de ética individuales, ¿no es cierto?, de cada institución. Ahora, mencionando justamente a este criterio de los principios y dice éticos, ¿no es cierto?, y los morales, nuestra Constitución boliviana, como tú ya lo habías mencionado, y aquí la tengo a mano, habla sobre el tema de los principios éticos morales, lo junta, ¿no? Y trata de mostrar en esa generalidad la posibilidad de que el ser humano se encaje hacia estos principios y que puedan justamente ser, como tú decías, por un lado, el principio va a ser como una señalética, ¿no es cierto? Entonces, que vaya y dirija a las personas para concretar los valores, que es lo que se requiere. Brillante. Y qué bueno que mencionabas la vinculación de la transparencia y estos valores, por ejemplo, con precisamente un gobierno abierto, que es la tendencia mundial, ¿no? Y particularmente el uso de las tecnologías facilita mucho esta apertura. Apertura en el ejercicio efectivo de un derecho detrás, que es el derecho fundamental del acceso a la información pública y también a la rendición pública. Y para que el pueblo soberano pueda ejercer esa participación ciudadana y control social, para verificar, fiscalizar, dice el propio intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, que la gestión pública efectivamente sea eficiente, cumpla sus mandatos instituidos por ley y, en definitiva, las políticas, iniciativas normativas, tengan que ver con sus necesidades, con también las competencias que le han sido asignadas por la Constitución. Y me permito ahora introducirnos a nuestro segundo eje, porque ya fue parte de la pregunta anterior. En las escrituras existirá algunas normas de conducta ético-moral que se encuentren reflejadas y que tengan relación con el derecho, es decir, que impliquen como una suerte de mandatos dirigidos hacia los gobernantes, hacia los servidores públicos. ¿Habrá alguna previsión dentro del texto bíblico? Porque lo que estamos tratando de mostrar aquí es que la palabra de Dios es tan válida al presente como lo era hace miles de años atrás. Muchas gracias, Carolina. Fíjate que cuando te hablé, pues me tuve que parar. El artículo 8, ¿no es cierto?, de la Constitución boliviana, cuando hablamos de estos principios éticos morales, ¿no? Y se menciona con frases, ¿no? Aquí lo peculiar en nuestra Constitución dice: no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, vivir bien, vivir en armonía, vida buena, tierra sin mal, ¿no? Camino o vida noble, ¿no? Y lo coloca como que el Estado asume y promueve como principios morales de la sociedad plural estos que acabo de mencionar. Y cuando decimos, bueno, a la pregunta que tú me haces, digamos, si se menciona estos contenidos éticos, moral, que se encuentran reflejados en el derecho y si está en la parte bíblica, en realidad en la Biblia existen postulados que hacen referencia a estos principios, ¿no?, ético-morales. Por ejemplo, si queremos hacer citas bíblicas, hablemos de Proverbios, que tiene bastante información al respecto, como a manera de consejo, inclusive así como lo hace acá en nuestra Constitución. Menciona, dice, el artículo, en Proverbios 24:10, dice: si fuere flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida, ¿no? El Proverbio 21:25, por ejemplo, dice: el deseo del perezoso lo mata porque sus manos rehúsan trabajar. Proverbios 20:13 dice: no ames el dormir, o sea, el sueño, no sea que te empobrezcas, abre tus ojos y deshacerás de pan, ¿no es cierto? Que está muy vinculado a estos principios éticos que acabo de leerlos de la Constitución boliviana. Algunos postulados que hacen referencia a estos principios también está Eclesiastés 9:10, por ejemplo, que dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lucas 16:10, por ejemplo, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hebreos 6:11-12 te va a mencionar y te dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, ni tampoco afectes a esto, sino que imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesa, ¿no? Cuando hablábamos del mentiroso, porque yo le decía que la semilla de la corrupción está vinculada a la mentira y el engaño, ya menciona, por ejemplo, en Proverbios 12:22 dice: los labios mentirosos son abominación a Dios, ¿no? Pero los que hacen verdad son su contentamiento.
Salmo 34:13 te dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbio 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio, ¿no? Colosenses 3:9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo ser humano con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿no? Salmos 15, de 2 al 3 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, ¿no? Estos postulados ya van mencionando. También está, por ejemplo, no lo harás contra tu prójimo falso testimonio, ¿no es cierto? Éxodo 20:16. Y ahí también hablan sobre ciertas situaciones como, dice acá, no seas ladrón, dice, ¿no? Nuestra Constitución. Aquí también se habla en Éxodo 20:15, el no hurtar, ¿no? También habla el artículo, perdón, Mateo 16, 18, 19, habla justamente de que no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y habla también de honrar, llamar al prójimo, ¿no es cierto? Esta similitud que hay en cuanto a los valores supremos, bueno, de la Constitución boliviana, donde se encuentra también la transparencia. Fíjense que también en la Biblia se menciona de que en Lucas 12:2 dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Es parte justamente de este principio de transparencia que tiene que existir, ¿no? Esta falta de independencia, por ejemplo, que puede ocurrir también en la administración de justicia, también es reflejado en la Constitución, en la Biblia, por ejemplo. Por ejemplo, de Deuteronomios 16, 18 al 20, te dice, jueces y oficiales te pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con juicio justo. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras de justo. Y esto lo dice Deuteronomio 16, 19. Si la justicia imparcial, sin la justicia imparcial, o sea, sin ella, sería imposible vivir y poseer la tierra que el Señor Dios nos da. Y eso dice Deuteronomio 16:20. Ya está advirtiendo los daños que puede ocurrir con la corrupción, ¿no es cierto? Eso sería, Carolina. Hay más citas, pero creo que con el tiempo ahí lo dejamos, ¿no Sí, es cierto? correcto. El tiempo, la verdad que nos apremia, pero solo las dos últimas preguntas a manera de cierre. Me gustaría saber cuál es la perspectiva bíblica con relación a estos hechos de corrupción. Es decir, cuál es la consecuencia según la palabra de Dios, escritura, es decir, de qué manera se sanciona y si hay alguna analogía con lo que establecen nuestras normas jurídicas. Me doy un ejemplo. Mencionabas, por ejemplo, no decir falsos testimonios, no hurtar, no robar. Y claro, la normatividad vigente no me va a decir en esos imperativos categóricos, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, pero me tipifica la conducta de hurtar como hurto, simple o agravado, o el robo, agravado, o la falsedad, con falsedad ideológica, falsedad material, uso de instrumento falsificado. Entonces encontramos que definitivamente la moral sí incide en la normatividad. Quiere decir que muchas de las conductas consideradas típicas y que tienen consecuencias legales, penalmente responsables, civilmente responsables para responder por sus hechos, por las consecuencias de aquellos, evidentemente también han partido de presupuestos morales. Es más, el propio intérprete de la Constitución, en su artículo, me parece, perdón, la sentencia constitucional 112/2012, haciendo una analogía a la Constitución, dice que es una norma que está impregnada de valores y principios, y que como es una norma que surte como una suerte de puente entre el moral y el derecho, es imposible que pueda analizarse de manera tan sencilla y simple como pasa con materia penal aplicando el método simple de subsunción. Por ello, tendría siempre que emplearse, o al menos la gran mayoría de las veces, cuando haya tensiones de derechos, valores y principios, el método de ponderación y pesaje. Entonces, replanteo la pregunta. ¿Qué perspectiva bíblica, qué sanciones se contemplan en la palabra de Dios para aquellos que incurren en estas prácticas corruptas y que si en este sentido hay alguna analogía con nuestra normatividad? Perfecto.
Claro, y fíjate que en la Biblia mucho menciona que Dios detesta la injusticia, ¿no es cierto? Y cuando hay injusticia es cuando la autoridad o poder es mal usada, de manera de privar a otros lo que Dios le ha dado, y esto va a generar un conflicto futuro, ¿no es cierto? Y fíjate, por ejemplo, voy a hacer una cita interesante que es Miqueas 3, 9 al 12, que ya menciona que un gobierno corrupto es la causa de la caída y sufrimiento de su pueblo. Y lo menciona así, yo le voy a leer Miqueas 3:11, por ejemplo, dice, sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Ahí ya se está advirtiendo esta situación degenerativa, ¿no? Donde estamos hablando de una corrupción, y esto en tipificación podemos hablar de un prevaricato cuando hablamos de juzgadores, cuando hablamos de gobernantes juzgan con sobornos, hablamos del cohecho, ¿no es cierto? El cohecho es una forma de corrupción que también se lo llama como soborno para, digamos, el público lego, pero claro, nosotros tenemos otro tipo penal que menciona también la palabra soborno, pero sin embargo el cohecho es el identificado para esto. Dice, sus sacerdotes instruyen por paga, ¿no? Para colmo, dice, se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal, y ahí ya viene la represión, ¿no? Dice ahí, la reprensión, dice, por tanto, no, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, ¿no es cierto? Y aquí lo que está mencionando es justamente el sufrimiento que van a tener, ¿no? Estas consecuencias en cuanto a la perversión del derecho por parte de los poderosos, tanto los libros de Mamos como Miqueas mencionan mucho al respecto, ¿no? Fíjense, Miqueas 3:1-4 dice, ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá, esconderá de ellos su rostro porque hicieron lo malo, ¿no? Advierte esta situación que va a pasar, eh, que no van a tener auxilio. Miqueas 3:4 justo dice, no se le va a responder, dice, implica una sanción que será inmisericordia, obviamente, ¿no? Ahora, fíjense que también, como tú bien decías, no va a tipificar como las normas jurídicas, pero sí ya lo menciona, esas consecuencias de la perversión que puede haber, ¿no? Pues, Éxodo 23:8 dice, no recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven con claridad y pervierten las palabras del justo. Ya está advirtiendo las consecuencias del soborno, que en la práctica esto justamente ocurre, ¿no? Quien recibe soborno dice, porque el soborno ciega a los que ven con claridad. Es decir, eso hace de que se trastoque y las cosas se compliquen más, ¿no? Y perviertan las palabras del justo. Es decir, el justo ya pierde esa importancia de ejemplo y ya lo pervirtió, ¿me entiendes? Ya está advirtiendo una consecuencia. Lo mismo en Deuteronomio 16:9 menciona ese no tuerzas el derecho, no hagas distinción de personas ni aceptes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra justa. Insiste en ese criterio, ¿no? Luego Proverbios 17:23 dice, el impío toma el soborno de su seno para pervertir las sendas del derecho. Fíjate que ya menciona nuevamente este tema de qué es la corrupción, ¿no? Eh, Inclusive en Oseas 9:9 dice, profundizaron su corrupción como en los días de Gaaba, ¿no? Ahora se acordará Dios de su iniquidad y castigará su pecado, ¿no? A lo que yo voy es que ya está advirtiendo las consecuencias que va a pasar, ¿no? Y esas consecuencias siempre tienen un contexto, no solamente a la persona que lo hace, sino también tiene un contexto social, lo que decíamos en la ponencia que hacía cuando mencionaba de que eso afecta a todos, ¿no? No es el mal del otro, es un mal que va a afectar finalmente a todos. Eh, por ejemplo, hay una parte que dice, eh, fíjate en Amos 5:12, dice, porque yo conozco sus malas rebeliones y sus grandes pecados que hostilizan al justo, que toman soborno y que hacen perder su causa a los pobres en el tribunal, ¿no? Entonces ya estamos hablando ya inclusive de la corrupción judicial, ¿no? En Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente a opresión entontece al sabio y el soborno corrompe el corazón, ¿no? Y Miqueas 7:3 dice, han adiestrado sus manos para hacer el mal, el gobernante exige, el juez juzga por soborno y el poderoso habla según el antojo de su alma y así lo retuerce. O sea, lo que está tratando de mostrar es estos estados generalizados de corrupción, que es una lamentable situación degenerativa, que es una constante cuando se pierde esa integridad como persona y su grave afectación final, ¿no? Y claro, de esta conjugación bíblica que estamos hablando,
Éxodo 22, 26, 27 menciona, actualmente lo voy a leer, dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él reclamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y esa misericordia es la que justamente ya advierte en los libros que les mencionaba antes, cuando dice que va a ser inmisericordia, porque dice, no, voy a oír y retiro mi rostro frente a las personas que han hecho el mal hacia mí, ¿no es cierto? Y ahí menciona justamente lo que les digo, ¿no? El soborno, habla del tema de las consecuencias, que es juzgar bajo corrupción, ¿no? Y que el poderoso habla según el antojo de su alma, o sea, no basado en principios que son los más importantes. Muchísimas gracias. Y hasta aquí hemos abordado integralmente la temática, pero solamente desde el punto de vista de la sanción. La última pregunta de esta noche es precisamente consultar si la escritura tiene alguna mención de cómo prevenir estas prácticas corruptas en la función pública. Claro, la prevención, justamente bajo ese entendimiento que acabamos de mencionar, de que te está hablando de una perversión. ¿Cómo prevenir? Claro, la Biblia en todo momento, y a mí me gusta mucho leerlo, por ejemplo, los libros de Pablo. Pablo nos menciona y nos dice del dominio propio, ¿no? Yo creo que, sinceramente, una de las formas de prevenir estas prácticas corruptas es que la persona tenga dominio propio. ¿Se acuerdan cuando yo explicaba en la ponencia y les decía, fíjense que nadie está falto de culpa, porque nadie, como decía, nadie puede tirar la primera piedra, pero eso no debe ser una excusa, ¿no? No debe ser un pretexto, ¿no? Sino más por el contrario, tiene que ser una forma de arrepentimiento y ahí uno trata de conocer los errores que uno tenga, ¿no? Y una vez conocido lo que uno realmente está equivocado en ciertas cosas, lo que hace es que al conocernos tratemos de tener un dominio propio. Ahora, esto del dominio propio, que lo menciona Pablo mucho en sus obras, que ha escrito, ¿no es cierto?, que a las cartas que ha enviado, él, por ejemplo, hace mucho hincapié a eso. ¿Por qué el dominio propio? Eh, si Dios, por ejemplo, a un funcionario público, si es una autoridad, hablemos de la autoridad que es, mayor, que es la jerárquicamente más alta, el hecho que esté en ese puesto de autoridad, como bien del punto de vista cristiano decimos, eso es por una decisión también de parte de Dios que esté ahí con ese cargo, ¿no? Pero si tan solamente sube a la escalera y llega a ese puesto usando justamente criterios de principios, de ética y demás, pero una vez en el cargo no tiene dominio propio, es decir, no sabe controlarse, no se aferra justamente a esos ejemplos que nos dio Daniel, ¿se acuerdan que les decía? ¿No? Daniel, una persona que fue ejemplo como funcionario público, están ahí reflejados en su conducta unas ciertas características del funcionario público, ¿no es cierto? Y en esas características, por ejemplo, el funcionario público está relacionado con eso que les decía, el dominio. Él tenía la tranquilidad de poder estar en situaciones tan complicadas, pero buscando siempre una solución donde no solo se beneficia a él, sino ayuda al otro, ¿me entiendes? Pero eso no se logra solamente porque la persona así lo desea. Eso es algo que lo ha ido desarrollando, ¿no es cierto? Y ese desarrollo de esas cualidades, ¿quién más que no fuese, como decimos aquí, el que esculpe, si no es Dios, ¿no es cierto? Es decir, cuando hay una relación personal entre el ser humano con Dios, esa relación personal y sincera hace que el que te vaya cambiando y mejorando va a ser el supremo creador, ¿no es cierto? Y ahí ya está también inmerso ese dominio propio porque vives pensando ya no solamente en agradarte a vos, sino agradar principalmente al Dios creador y también justamente al prójimo, ¿no? Que es lo que justamente hacía muy bien Daniel, que nos ha dejado ese ejemplo, diríamos así, para quienes leemos la Biblia, podemos aprender mucho de esa perspectiva. Y yo ahorita estoy buscando y voy a buscar ahorita una cita de un libro que saqué muy interesante relacionado a
a las características que se debiera tener en el caso de un funcionario público, ¿no? Y quiero encontrarlo un ratito, denme unos minutitos, si no lo pillo ni modo. Mientras te complementaré, ¿Ya? estimado Ciro, ¿Ok? porque justamente entre algunas frases del texto bíblico que considero que tienen pertinencia con la prevención, por ejemplo, Mateo 5:29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácate y échalo de ti, pues es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo te sea echado. Y con esto no hablo en un sentido literal, para que todos andemos tuertos, mancos, sino me refiero a que evitemos este tipo de prácticas que no sean totalmente corruptas. Inclusive la palabra advierte en 1 Corintios 15:33 que no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces ya nos está previniendo que también seamos selectivos en con quienes nos juntamos para poder precisamente no corromper esas buenas costumbres. Solamente a manera de acotación. Y por mi parte, no hay más preguntas que formular. Tenemos un auditorio virtual que yo sé que muchos hubieran querido tal vez participar, pero creo que este espacio es el último para poder, si alguno de los que están hoy en esta sala Zoom quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención a manera de cierre, puede hacerlo. En su defecto, doy la bienvenida a nuestro director general, Ricardo Vázquez, para que ya nos vaya preparando para nuestra conclusión de este evento. Ciro, ¿lo pudiste encontrar? Sí, lo pude encontrar. Qué Te bueno que lo cedo la encontré. palabra entonces. Ok, gracias. Bueno, un ratito lo voy a abrir para leerlo. Lo interesante de esto es lo siguiente. Díselo, ¿no? Un poco tocando como características que debe tener un cristiano en la función pública. Habla de la mayor necesidad del mundo, dice, en la que los seres humanos, en este caso, que no se vendan ni se compren, ¿no? O seres humanos que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, es decir, no tratar de maquillar ese tema de excusa, pretexto, de la mentira encubierta, personas cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, ¿no? Que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esta es una mención que se hace justamente relacionado a estas características de un cristiano en la función pública. Gracias, Carolina. Bueno, muchísimas gracias y ya como estamos muy excedidos en tiempo, solamente acotar que como se puede evidenciar dentro de esta ocasión, la escritura tiene muchos pasajes que tienen directa vinculación y que efectivamente nos permiten advertir de que hay una necesidad de que la práctica de la ética sea incorporada en nuestra cotidianidad, es decir, no solamente en el ámbito público y muy particularmente que tiene consecuencias jurídicas, morales, sociales, pero también la escritura nos hace mención ya, en este sentido voy a mencionar algunos textos, de que ya en Génesis se indicaba que la tierra toda se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Claro, la violencia viene a ser como una consecuencia y todas las fatalidades que van viéndose en el día a día de esas prácticas corruptas, eh, por ejemplo, funcionarios públicos que están inmiscuidos en actos de corrupción y que luego traen para el Estado pobreza, pero también hay un lastre porque hay necesidades múltiples que la población no puede satisfacer por este tipo de desvíos de dinero, entre otras inconductas. Es más, también la Escritura nos menciona que y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y sin embargo, también la escritura menciona que él no vio corrupción alguna, que aquel que Dios resucitó no vio corrupción. Hechos 13:37. Eso ya a manera de conclusión y cierre, y ahora, si no hubiera ninguna pregunta de nuestros participantes en esta sala virtual, creo que es el espacio propicio para que nuestro director académico nos pueda prácticamente bendecir la jornada con una breve oración final, pero también hacer las respectivas aclaraciones o intervenciones a nuestro invitado, a quien agradecemos
por su predisposición de esta brillante masterclass que hemos recibido en esta noche. Adelante, Ricardo Vázquez. Realmente la academia hoy día se han engalanado con dos facetas de lo que es una exposición, y yo quiero agradecer tanto a Ciro y a Carolina por la forma en la que han conducido, han dado esta realmente clase magistral. Y es que en una primera parte Ciro realmente nos hizo caminar por todo lo que es la ética, la moral, en cuanto a lo natural, en cuanto a lo que realmente estamos viviendo. Nos hacía ver un poco lo que se ha confundido tanto en este mundo, en nuestro país. Y luego cerramos con un broche de oro, se puede decir, entrando a lo que la Biblia nos enseña, y bien hablaba Ciro respecto a Daniel, ese profeta que realmente mostró con sus características cómo puede un hombre de Dios realmente transformar o conmover las raíces de un gobierno, de un reinado como Babilonia, que era realmente manejado por un tirano, disculpen la expresión, como Nabucodonosor, pero que él mismo reconoció a Dios de Daniel como el Dios verdadero, ¿no? Entonces, realmente yo quiero honrar realmente esta clase magistral, porque nos damos cuenta que en la Biblia tenemos mucha sabiduría, y hace mucho tiempo y nos han hecho caminar por la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cosas que no han cambiado, que no han variado. Y yo quería solamente añadir 3 para poder realmente a todos los que van a escuchar, están presentes, y que les damos gracias por su participación, a todos los que están presentes en este momento y a los que nos están viendo a través de las redes. De 3, si me permites, Carolina, 3 citas bíblicas, las cuales creo que van a también coadyuvar a aquellos que tal vez estén en el gobierno ahora o en cualquier momento, y puedan también recibir de toda la riqueza que hoy día se ha hablado. Concluir con estos 3 también, por ejemplo, que el Salmo 15:5 habla: quien su dinero no dio usura, un principio, ni contra el inocente admitió cohecho, segundo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Qué importante saber que si uno cumple, y aquí solamente están 2 principios señalados. ¿Cómo será si un hombre puede cumplir muchos de los principios que la Biblia establece, con los cuales que nosotros invitamos a que puedan buscar en la Biblia la guía para inclusive cuando está en política o está en una empresa o donde le toque estar, pueda tener esos principios, esos valores, aprenderlos y aplicarlos? En Isaías 5:23, los que escuchen, y dice así la palabra en un verso anterior, dice: ay de aquellos, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y la Biblia se entiende que cuando el Señor dice ay de aquellos, ese ay es una advertencia muy dura, muy fuerte que hace Dios a aquellos que hacen esto, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. No vamos a entrar en el análisis porque tendríamos que volverle a dar la palabra al especialista Ciro para que nos diga cómo se puede justificar a un impío, pero yo creo que se entiende. Y la última, Isaías 33:15, el que camina, y esto realmente me ha impactado, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho,
el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este versículo además tiene todo un contexto en todo lo que acabo de leer. Dice el siguiente versículo: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Quiero realmente con esto invitar a aquellos que están viendo este video, que después va a estar ya en las redes sociales, y a los participantes, con todo respeto, de que puedan realmente hacer de esta palabra, de todo este trabajo que se ha realizado, algo que pueda motivar a que venga el cambio, como decía Ciro, ese cambio profundo. Porque no solamente podemos decir que tenemos ético-moral si sin embargo estamos en otras situaciones que no podemos estar. Pero yo creo que el hombre no es que cambie de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y eso es lo que quieren motivar estos trabajos. Y por eso, ya para no extenderme mucho, realmente felicitar, honrar a Ciro en lo que ha expuesto, en la base bíblica que nos ha dado, y a Carolina de haber organizado esto como directora académica de la academia. Realmente hoy día me siento honrado de estar participando y de ser parte de este programa y de este proyecto y de este ministerio como es Academia Daniel. Que Dios los bendiga muchísimo a todos aquellos que están en audiencia en vivo. Saludar a nuestro amigo Samuel Zambrana, que está en Panamá, que encendió su cámara. Y realmente, para concluir, quiero hacer una muy pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, por tu inspiración, por la sabiduría que derramas sobre los que han compartido, los que nos han enseñado el día de hoy a través de esta producción magistral. Queremos honrar a Ciro, honrar a Carolina, queremos bendecir sus vidas y darte a ti la gloria por cada uno de ellos, porque tú les has dado la sabiduría, tú les has dado el discernimiento y la capacidad, los has capacitado para que podamos tener el día de hoy tan magistral conferencia, clase magistral. Gracias te damos, Dios, recibe la honra y la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, aquel que nos enseña cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, y puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, creemos, Padre, que podemos, a través de estos programas, Señor, seas tú haciendo llegar a aquel que necesita escuchar esta conferencia, esta clase magistral, y aplicarla donde Él se encuentra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.